Hola, hola, amantes de las series turcas. CEU Superíndice 3 Mo es tu, N hoy. Espero que es tu copyright N listos para una dosis extra de chisme jugoso, un análisis a profundidad y mucha pasión Superíndice 3 N turca, porque hoy no solo vamos a hablar de relaciones y decisiones difíciles, sino que vamos a desmenuzar el rumor que es tu incendiando internet con lupa Kerem Burs indiciu copyright dole que no han de eru párrafoel. ¿Q copyright es tú realmente pasando entre los protagonistas de Senkalkap? ¿Hay problemas irreconciliables en el parauso medio tico que han construido? ¿O es que las implacables presiones de la fama, los horarios de trabajo extenuantes y las expectativas desmesuradas del público estu, n pasando una factura demasiado alta a una relación superíndice 3 n que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas moderno? Pero antes de que nos zambullamos de lleno en el drama Kereman de un drama que, seamos sinceros, nos tiene a todos con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si aman las series turcas con la misma intensidad que yo, si quieren estar al tanto de los últimos chismes, lisis sesudos y recomendaciones que les ahorraru, n horas de búsqueda infructuosa en Netflix, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo entero para mu. Y ahora su pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen su tu copyright turco mu ese aro multico, porque este vídeo va a ser absolutamente imperdible. Prometo que vale la pena cada segundo. Obviamente la noticia bomba del supuesto rechazo de Kerem a Ande es solo la punta del iceberg. No voy a limitarme a repetir lo que ya han leído en titulares sensacionalistas. Quiero aprovechar este revuelo medio tico que, admito, me ha tenido enganchada al mu superíndice 3 Bill durante horas para analizar en profundidad CEU superíndice 3 Mo se retratan las relaciones, y especialmente los matrimonios, en las series turcas mu s populares. Porque, seamos honestos, a veces estas producciones, con sus escenarios idílicos y tramas cargadas de dramatismo, nos crean unas expectativas irreales que luego chocan brutalmente con la realidad cotidiana, ¿verdad? Vamos a examinar CEU superíndice 3 Mo las series turcas, con su dramatismo exacerbado, su pasión superíndice 3n desbordante y sus personajes inolvidables, abordan este tema tan complejo y multifacu copyright tico como es el matrimonio, diseccionando los clichés copyright s, las verdades a medias y las mentiras piadosas que nos venden a trabu copyright s de la pantalla. Empecemos con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio como institución superíndice 3n, su que presenta una perspectiva fascinante sobre las relaciones a largo plazo, los compromisos inquebrantables y las segundas oportunidades en el amor, amor eterno, Esta serie, convertida en un autocopyright ntico fenu superíndice 3 meno global del geu copyright nero drama romu ntico, cuenta con un elenco estelar encabezado por los talentosos Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. La trama, que nos mantiene al borde del asiento durante cada episodio, gira en torno a la historia de Kemal y Nihan, dos ju superíndice 3 benes pertenecientes a mundos radicalmente opuestos que, a pesar de sus diferencias socioeconómicas superíndice 3 micas, se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor puro y desinteresado se ve truncado por las despiadadas ambiciones familiares, las implacables presiones sociales y los oscuros secretos que acechan en las sombras. Nihan, atrapada en una red de intrigas y manipulaciones, se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso, obsesivo y carente de escrúpulos, mientras que Kemal, destrozado por la separación superíndice 3n y consumido por la impotencia, se ve obligado a abandonar Estambul, dejando a Atru S a la mujer que ama. Aún más menos os despú copyright S, Kemal regresa convertido en un hombre rico, influyente y sediento de venganza, dispuesto a desenmascarar a sus enemigos y, sobre todo, a recuperar a Nihan, la única mujer que ha amado verdaderamente. En Amor Eterno el matrimonio se presenta como una herramienta de poder, una moneda de cambio y un contrato social, mu s que como una unión superíndice 3n sagrada basada en el amor verdadero, el respeto mutuo y la admiración superíndice 3n recíproca. El matrimonio forzado de Nihan con Emir es un claro y doloroso ejemplo de CEU superíndice 3 Mo las presiones familiares, las expectativas sociales y las consideraciones econu superíndice 3 micas pueden forzar a las personas a tomar decisiones que van en contra de sus deseos mu s profundos, condenándolas a una vida de infelicidad y arrepentimiento. Esta serie nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del compromiso, la importancia de defender nuestros principios y la necesidad imperiosa de luchar por el amor verdadero, incluso cuando parece una batalla perdida y todas las probabilidades en nuestra contra.
Lo realmente relevante a Q es que incluso cuando Nian se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz y sin amor, su pasión superíndice 3n porque mal persiste, ardiendo como una llama eterna en su corazón superíndice 3n, lo que nos lleva a cuestionar la validez moral de un matrimonio vacuo, carente de afecto y construido sobre cimientos de mentiras y engau más menos os. Y hablando de datos interesantes que probablemente desconozcan, saben que Amor Eterno hizo historia al convertirse en la primera serie turca en ganar un prestigioso premio Emmy internacional. Este logro sin precedentes la catapultó superíndice 3 a la fama mundial, consolidando su posición superíndice 3n como una de las producciones turcas más exitosas de todos los tiempos. Ahora, para aligerar un poco el ambiente y ofrecerles una perspectiva diferente, cambiemos de tercio radicalmente y hablemos de una serie que se centra en el matrimonio, pero desde una perspectiva mucho SCU superíndice 3 mica, ligera y desenfadada. Q copyright le pasa a mi familia. Esta deliciosa comedia familiar nos presenta la enternecedora historia de Sally, un viudo entrao más menos hable y padre de 3 hijos adultos que a pesar de sus aún más menos continúan viviendo bajo su mismo techo, aferrándose a la seguridad y comodidad del nido familiar. Cada uno de los hijos de Sally tiene sus propios problemas, aspiraciones y frustraciones, pero ninguno parece estar dispuesto a cortar el cordón superíndice 3n umbilical y aventurarse a construir su propia vida independiente. La serie explora con humor y sensibilidad las complejas dinámicas familiares, los inevitables conflictos generacionales, las dificultades de la vida adulta y la importancia fundamental del amor incondicional, el apoyo mutuo y la comprensión superíndice 3n en el seno de la familia. Aunque el matrimonio no es el tema central de la serie, que juega un papel significativo en la vida de los personajes, influyendo en sus decisiones, moldeando sus personalidades y desafiando sus creencias. Cada uno de los hijos de Sally tiene sus propias ideas preconcebidas sobre el matrimonio y las relaciones amorosas, y sus experiencias, tanto positivas como negativas, nos ofrecen una visión superíndice 3n realista, divertida y a menudo conmovedora de los altibajos de la vida en pareja. Baba Kandir nos recuerda que el matrimonio no es un cuento de hadas perfecto, ni un camino de rosas sin espinas, pero que con amor, paciencia, comunicación superíndice 3n honesta y una buena dosis de humor, se puede construir una relación superíndice 3n duradera, significativa y sobre todo, feliz. Es una serie que te saca una sonrisa sincera, te calienta el corazón superíndice 3n y te hace reflexionar sobre el inmenso valor de la familia, los lazos de sangre y el amor incondicional que nos une a nuestros seres queridos. Ademur el actor que interpreta a Sally es un verdadero crack. Su carisma arrollador, su talento innato y su entrega total al personaje hacen que sea absolutamente imposible no encariu más menos arse con con diéresis copyright L y con su peculiar familia. Y ahora, de vuelta al drama y la tensión superíndice 3n, sigamos explorando las complejidades y contradicciones del matrimonio en las series turcas con Habitatio superíndice 3n 309 Esta refrescante comedia romántica nos cuenta la insu superíndice 3 lita historia de Lale y Onur, dos ju superíndice 3 venes que se conocen en una cita a ciegas desastrosa organizada por sus respectivas madres, ambas desesperadas por encontrarles pareja y perpetuar el linaje familiar. Debido a una serie de malentendidos, confusiones y situaciones hilarantes, Lale y Onur terminan pasando la noche juntos y como resultado de este encuentro fortuito, Lale queda embarazada, poniendo patas arriba sus vidas y las de sus familias. Para evitar el escándalo social, el oprobio familiar y las habladuras malintencionadas, ambos se ven obligados a contraer matrimonio, a pesar de no sentir ningún tipo de atracción superíndice 3n mutua. Habitatio superíndice 3n 309 explora el delicado tema del matrimonio forzado, aunque desde una perspectiva CU superíndice 3 mica, ligera y desenfadada que suaviza la gravedad del asunto. Lale y Onur, aunque al principio no se soportan, se evitan mutuamente y se ven obligados a convivir bajo el mismo techo, poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común, que comparten valores y más menos o similares y que tal vez el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias mures e inesperadas, desafiando todas las convenciones y expectativas sociales. Esta serie nos plantea preguntas interesantes y relevantes sobre la importancia del libre albedrío en el matrimonio, la validez de los matrimonios arreglados y si es posible construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida, duradera y feliz basada en la obligación superíndice 3n, el deber y el resentimiento. Lo realmente interesante de esta serie es que aunque comienza con una situación superíndice 3n forzada y artificial,
la evolución superíndice 3n de la relación superíndice 3n entre Lale y Onur se siente muy creíble, autocopyrightntica y enternecedora, conquistando al espectador desde el primer momento. Te engancha desde el principio con su humor inteligente, sus personajes en traum más menos hables y sus situaciones absurdas que te hacen reír a carcajadas. Y un dato curioso para que impresionen a sus amigos, saben que la actriz que interpreta a Lale, la talentosa Demet Özdemir, es una de las actrices populares, influyentes y mejor pagadas de Turquía. Su talento innegable, su belleza natural y su carisma arrollador la han convertido en un verdadero icono de la televisión superíndice 3n turca y en un modelo a seguir para miles de superíndice 3 venes. Ahora, preparo copyright para una dosis extra de drama porque vamos a hablar de una serie que ha causado furor en todo el mundo, generando debates apasionados, dividiendo al público y, sin duda alguna, redefiniendo el concepto de matrimonio, ambicio superíndice 3n y sacrificio en las series turcas, ***, SRA Fazilet y sus hijas, ***. Este drama familiar, cargado de intrigas, secretos y traiciones, nos cuenta la despiadada historia de Fazilet, una mujer ambiciosa, manipuladora y resentida que decidida a escapar de la pobreza y labrar un futuro mejor para sus hijas, convirtiendo a una de ellas en una estrella de la televisión superíndice 3n. Para lograr su objetivo, Fazilet no dudaron en utilizar todos los medios a su alcance, recurriendo a mentiras, engaños más menosos y manipulaciones, incluso si eso significa sacrificar la felicidad, la integridad y los sueños más menosos de sus hijas. En Señora Fazilet y sus hijas el matrimonio se presenta como un trampolín social, una inversión superíndice 3n estratu copyright hica y una forma de ascender en la escala social, dejando la miseria y la precariedad de conu superíndice 3 mica. Fazilet ve el matrimonio como una oportunidad de oro para que sus hijas aseguren su futuro, accedan a un estilo de vida lujoso y escapen del destino que ella considera injusto. Sin embargo, sus hijas tienen diferentes ideas sobre el amor, el matrimonio y la felicidad, y sus decisiones, impulsadas por sus propios deseos y ambiciones, las llevaron por caminos inesperados, llenos de obstáculos, desengaños más menosos y corazones rotos. Esta serie nos invita a reflexionar sobre los peligros de la ambición superíndice 3n desmedida, la importancia de seguir nuestros propios corazones y la necesidad de priorizar la felicidad personal por encima de las expectativas de los demás, incluso cuando eso significa ir en contra de los deseos de nuestra familia. En mi humilde opinión superíndice 3n, esta serie es una autocopyright-ntica joya televisiva. La trama es adictiva, los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y las actuaciones son impecables, especialmente la de la actriz que interpreta a Señora Fazilet, la magistral Nazan Kesal. Su interpretación superíndice 3n es tan convincente, tan intensa y tan matizada que a veces te encuentras odiándola con toda tu alma y amándola en el siguiente segundo, entendiendo sus motivaciones y empatizando con su dolor. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro este análisis exhaustivo del matrimonio en las series turcas, no podemos dejar de mencionar ***, Jaro Madrugador, ***, una serie que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a los carisma ticos Kanyaman y Demet Özdemir, convirtió copyright-ndolos en dos de los actores turcos cotizados del momento. Esta adorable comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora, espontánea y creativa que comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad para complacer a su familia. Ayu conoce a Khan, el hijo mayor del dueño más menoso de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero, independiente y de espíritu libre que ha recorrido el mundo en busca de nuevas experiencias. Entre ellos surge una atracción superíndice 3n irresistible, una química innegable que los consume desde el primer instante, pero su relación superíndice 3n se ve complicada por las intrigas, los celos y los secretos que rodean a la agencia, poniendo a prueba su amor y desafiando su destino. En Jaro Madrugador, el matrimonio se presenta como la culminación superíndice 3n natural de un amor verdadero, apasionado y construido sobre la base de la confianza, el respeto y la admiración superíndice 3n mutua. Sanem y Khan, después copyright de superar numerosos obstáculos, aclarar sus sentimientos y luchar contra sus propios demonios, finalmente logran estar juntos, comprometerse el uno con el otro y construir un futuro en común, lleno de amor, aventuras y felicidad. Esta serie nos transmite un mensaje optimista, esperanzador y reconfortante sobre el poder del amor para transformar nuestras vidas, la importancia de luchar por nuestros sueños más menosos y la necesidad de creer en nosotros mismos, incluso cuando nadie se lo hace. Es una serie que te llena de energía positiva, te contagia su optimismo y te hace creer en el amor a primera vista.
Ademu S. La química arrolladora entre Can Yaman y Demetuz Demir es innegable, palpable y absolutamente hipnu superíndice 3 tica. Su relación superíndice 3n en la pantalla es tan real, tan intensa y tan conmovedora que muchos fans llegaron a creer que estaban enamorados en la vida real, alimentando rumores y especulaciones sobre un posible romance fuera del set de grabación superíndice 3n. Y ahora, volviendo al centro de la polu copyright mica y al meollo de este vídeo, Q copyright significa todo este análisis de las series turcas para la situación superíndice 3n entre Kerem y Hande. Bueno, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente estuvo pasando en su relación superíndice 3n. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que las presiones de la fama, las expectativas desmesuradas del público, el escrutinio constante de los medios de comunicación superíndice 3n y las exigencias extenuantes del trabajo pueden poner a prueba cualquier relación superíndice 3n, incluso las mu-s su superíndice 3 lidas, estables y aparentemente perfectas. Tal vez Kerem simplemente siente que no es el momento adecuado para dar el siguiente paso y contraer matrimonio. Tal vez ambos necesitan espacio, tiempo y privacidad para concentrarse en sus respectivas carreras profesionales, o tal vez simplemente necesitan tiempo para fortalecer su relación superíndice 3 en el lejos de los focos, las maras y las opiniones ajenas. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo importante es que tomen la decisión superíndice 3n que sea mejor para ellos como individuos y como pareja, independientemente de lo que digan los DMUS, de lo que esperen sus fans o de lo que dicten las convenciones sociales. En resumen, a lo largo de este vídeo hemos visto CEU superíndice 3mo. Las series turcas abordan el tema del matrimonio desde diferentes perspectivas, explorando sus complejidades, contradicciones y matices, desde el drama y la pasión superíndice 3n desbordante de amor eterno, hasta la comedia y el romance desenfadado de Pug Jaro Madrugador. Cada serie nos ofrece una visión superíndice 3n única de las relaciones amorosas y nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor, el compromiso y la felicidad. Y en cuanto a Kerem y Hande, les deseamos lo mejor en este momento difícil y esperamos que puedan superar cualquier obstáculo que se les presente, fortaleciendo su relación superíndice 3n y encontrando la felicidad juntos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n honesta y sin tapujos. CU, ¿L es su serie turca favorita sobre el matrimonio? ¿Q copyright piensan del rumor sobre Kerem y Hande? ¿Creen que deberán casarse o tomarse un tiempo separados? Dejen sus comentarios abajo y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3 y les resultó superíndice 3 entretenido. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre series turcas. Recuerden encontrar en los últimos chismes, los análisis mu-s profundos, las recomendaciones mu-s acertadas y las noticias mu-s relevantes del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.